Hola, buenos días. Ya estamos acá nuevamente en Villarreal, en el anfiteatro anatómico de medicina, en la Facultad de Medicina de Villarreal, en la sala de prácticas específicamente, para estar con ustedes una hora, como todos los domingos, que espero se vaya haciendo costumbre. Algunas novedades. Todavía no me envían los documentos que he solicitado a las autoridades de la universidad para ver todo el desastre que ha habido en el concurso docente y poder así corregir o por lo menos decirle a las autoridades de que no se puede permitir las trafas y los juegos sucios en un concurso docente, porque eso afecta contra los intereses de la universidad y sobre todo contra los intereses de los alumnos. Pero la autoridad hasta ahora no hace caso, pese a que hay una ley que me faculta pedir la documentación. Pero se hacen los sonsos y dejan pasar el tiempo. Por otro lado, ya estamos en mitad de camino de los cursos y esperemos que mejore, pero lo veo tan difícil por acá, por este lado, mejor dicho. Vamos a ver la manera de ir sugiriendo qué temas quieren tratar. El día de hoy vamos a ver cara, la parte ósea de la cara. Si nos ubicamos un poco, ya comienzo a usarme yo como maqueta, como modelo. Acá tenemos la cabeza. La cabeza tiene toda esta parte que se denomina cráneo. Algunos autores consideran cráneo a todo el conjunto. Yo creo que es lo más correcto. Todo el conjunto es el cráneo, que tiene una bóveda, una base y un macizo facial. Pero observen, acá tenemos, no hay transmisión. Sí hay transmisión. Pensé que decían que no había. Disculpen. Ya, como acá tenemos esto, esta bóveda y esta base. Miren la base cómo se dibuja. Pasa por el techo de la órbita, pasa por arriba del aparato del oído, es el peñasco, y se va hacia la parte de atrás, a lo que se conoce con el nombre de nuca, en la cual es la parte exterior de la nuca, y en la profundidad que está la cavidad, una parte de la cavidad craneana que se conoce con el nombre de fosa posterior. Entonces, esto, si ustedes lo ven así, miren, así. Acá tenemos la bóveda, acá tenemos la base, y si ustedes observan la base, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve la base? Miren, el techo de la órbita, acá el peñasco que tiene que ver con la audición y el equilibrio, y finalmente al fondo, atrás, al fondo, en lo que va a ser la nuca, la fosa posterior. ¿De acuerdo? Pero hacia abajo y hacia adelante tenemos esta estructura que se conoce con el nombre de macizo facial. Hasta podríamos separar el macizo facial de lo que es la bóveda y su base. Incluso se separan cuando hay un trauma y se golpea esta zona, el macizo facial se desplaza hacia la parte posterior. Diferentes tipos de fracturas que se van a dar, que nos vienen al caso ahora, se desplaza hacia la parte posterior. Y para corregir ese desplazamiento que ha hecho el macizo facial, se pone una serie de aparatitos tratando de jalar hacia adelante la cara. Eso lo hace un cirujano de cabeza y cuello, para tratar de corregir ese hundimiento de la cara, lo cual demuestra que hay cierta independencia entre lo que es el macizo facial, la base de cráneo y, por supuesto, la bóveda craneana. ¿Cómo está formado ese macizo facial? Ese macizo facial está formado primero por un hueso móvil.
que lo vamos a obviar un poco ahora, que es la mandíbula o maxilar inferior. ¿Ya? Después lo explicamos. ¿Ya? Y después por un sector fijo, en el cual el más predominante de todos estos huesos es este, a uno y a otro lado, que se va a llamar el hueso maxilar superior. Y acá lo tienen, el maxilar superior, ¿lo ven? Que se junta con el del otro lado. Acá tenemos otro maxilar superior muy pequeño, de un niño. Y miren, como el maxilar superior, y es una especie de eje en la cara, porque por debajo del maxilar superior vamos a encontrar el origen del tubo digestivo, que es la boca. Y por arriba y por dentro del maxilar superior vamos a encontrar esta cavidad que vemos aquí, esta cavidad, que va a ser la fosa nasal. Si nos vamos acá, observamos, le ponemos su mandíbula, observamos acá la cavidad oral, ¿de acuerdo? Y acá la fosa nasal. Cavidad oral, una sola en el medio, fosa nasal, una sola en el medio, pero interiormente dividida por un tabique en dos fosas nasales, la derecha y la izquierda. ¿De acuerdo? ¿Y por qué hago esta salvedad? Porque por arriba y a los lados, en el macizo facial se va a formar estas cavidades que se van a conocer con el nombre de cavidad orbitaria. Las cavidades orbitarias. Es decir, tenemos dos cavidades medias, una inferior mucha más amplia, por donde va a ingresar la comida, y otra superior, algo adelgazada, estrecha, que es la fosa nasal. Y lateralmente, las cavidades, ¿se ve mejor ahí? ¿No? ¿Ahí? Sí, mejor. Las cavidades orbitarias. Está sin luz, porque hay mucha luz. ¿Ah? ¿Apagamos la de arriba? Sí. A ver. Ya. Las cavidades orbitarias. Ya mejor. ¿Está mejor? Ya. Ahí viene la cavidad orbitaria. Estas cavidades, todas las que hemos mencionado, se van a formar por una serie de huesos, de los cuales podemos ir ya hablando. En la línea media, de adelante hacia atrás, vamos a encontrar un pequeño huesecito, que es este, impar, el etmoides. ¿Se dan cuenta? Miren el etmoides. Esto es la parte superior, la cara superior del etmoides, que corresponde a esta parte, miren. Ahí está la apófisis cristagalli y acá está la lámina cribosa del etmoides. ¿De acuerdo? Y acá la tienen, miren. Acá está la apófisis cristagalli y acá está la lámina cribosa del etmoides. ¿De acuerdo? Entonces el etmoides se sitúa en el medio. Su configuración del etmoides va a permitirle que por un lado forme la pared, forme parte de la fosa nasal, y también forme parte de la cavidad orbitaria. ¿De acuerdo? Ejemplo, el etmoides tiene una lámina vertical que se llama lámina perpendicular del etmoides. ¿De acuerdo? De esa lámina vertical, en la parte alta sale una rama horizontal. ¿De acuerdo? Y de esa rama horizontal van a colgar dos maletas acá, una a cada lado. Entonces, entre esta lámina
vertical y esta pared de la maleta, se va a formar la fosa nasal. ¿De acuerdo? Por fuera de la maleta, por fuera, se va a formar la cavidad orbitaria. Por arriba de esta lámina transversal tenemos la cavidad craneana, es decir, donde va a estar el cerebro, ¿ya? Y se va a comunicar la fosa nasal con la cavidad craneana en busca del cerebro, para ser claro, o sea, el bulbo olfatorio, a través de la laminita que hemos dicho que va a formar estas. Miren, esto está en la cavidad craneana. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es esto? Miren ahí. Que es la lámina cribosa del etmoides. ¿De acuerdo? La lámina cribosa del etmoides. Es decir, señores, que muchas veces hay traumatismos cráneoencefálicos o cefalocraneales, ¿ya?, que fracturan estas pequeñas láminas óseas. Entonces se va a comunicar la cavidad craneana que tiene al cerebro en su interior, al encéfalo en su interior, ¿con qué? Con la fosa nasal que está acá, con la fosa nasal, miren, acá está la lámina cribosa del etmoides, cavidad craneana, ¿con qué se va a comunicar? Con la fosa nasal. Entonces, señores, se va a formar lo que se llama una fístula del líquido cefalorraquídeo, si es que por ahí se escapa el líquido cefalorraquídeo, que es la forma de diagnosticar que hay una fractura a nivel del etmoides que compromete la cavidad craneana, el interior de la cavidad craneana con el exterior. Y así como puede salir el líquido cefalorraquídeo, puede ingresar gérmenes a la cavidad craneana y nos va a provocar un cuadro de infección del encéfalo y de las meninges. Por la vecindad, miren, acá está la lámina cribosa del etmoides, acá está la lámina perpendicular. A ver, si le damos con un poquito más de luz acá, de este lado enfoca, de este lado, ya. No, ¿cómo estaba? ¿Ya? ¿Cómo estaba? Así nomás. ¿Está bien? ¿Ven? Fíjense, la crista galli, la lámina perpendicular del etmoides, un solo elemento vertical. La crista galli, cavidad craneana. La lámina perpendicular, fosa nasal. Acá está la fosa nasal. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a ver acá, señores? En esta, miren, en este preparado. Procura entrar con la cámara. Primero vamos a ubicarnos. Un corte sagital del cráneo. Corte sagital del cráneo. Lo cortamos, lo separamos y ¿qué observamos? Que ha pasado tan perfecto por la línea media costadito que ha dejado a esto que está separando esta fosa nasal con la del otro lado. Estamos viendo el lado derecho. Entonces, observen pues esto, señores, es la lámina perpendicular del etmoides, que termina por arriba en la crista galli. Miren la crista galli. ¿Ya? Su rama horizontal pequeña está acá, la lámina cribosa del etmoides. ¿Ven? A ver si puede entrar mejor. Ahí está, ¿ven? La lámina cribosa del etmoides. Deja que dé foco solito. ¿Ya? Bueno, ahí se ve, ¿ven? Ahí. Que es lo mismo que tenemos acá. Miren. La apófisis de crista galli, la lámina cribosa del etmoides. ¿Ubicados? Por lo pronto, ya tenemos ubicado. A ver, permíteme usarme yo mismo. Pásame ese bolsito negro. Ubiquémonos entonces. Yo soy la parte perpendicular del etmoides. ¿De acuerdo? A partir de mis hombros son la lámina cribosa del etmoides. Esto
Esto es la apófisis cristagali, está dentro de la cavidad craneana. Esto me está separando acá una fosa nasal y acá otra fosa nasal. Y de la lámina cribosa sale una maletita así, que tiene una cara que mira para afuera y que va a formar parte de quién esa cara. Va a formar parte de la órbita. Miren, esa cara es esta, que la ven media transparente y se va a llamar lámina papirácea del etmoides. La lámina papirácea del etmoides, y que va a formar la pared interna de la cavidad orbitaria. Vamos para que te dé foco y no se escape el foco. ¿Ya? La lámina papirácea del etmoides. ¿Ven? Todo esto. Miren cómo es transparente. Es una escamita ósea nada más. Porque en el interior van a haber cavidades. La masa lateral del etmoides es una cajita muy delicada con bastantes cavidades en su interior que forman las celdas etmoidales. ¿De acuerdo? Y ahí se ven las celdas etmoidales, miren. Entonces, ya hemos visto que está así. Acá la órbita, y aquí, señores, entre esto, que es la cara interna de la masa lateral, y esta parte que es la lámina perpendicular, se va a formar la fosa nasal. ¿De acuerdo? ¿Y qué vemos en el interior de la fosa nasal? Vamos a ver que de esta cara interna aparecen dos saliencias. ¿De acuerdo? Y que tienen esta forma, así. Por lo tanto, estos se van a llamar cornetes, y lo que está por debajo del cornete se va a llamar meato. ¿De acuerdo? Creo que lo podemos representar en un esquema. Ya, vamos a hacer un esquema en el cual vemos así la lámina perpendicular del etmoides. Vemos así la lámina cribosa del etmoides. Permítanme. La lámina, estoy buscando. La lámina cribosa del etmoides, que tiene huequitos. ¿De acuerdo? Esto va a formar la cristagali. Esto va a formar el tabique de la fosa nasal. Observen cómo se forma el tabique. Miren acá. ¿Cómo se forma el tabique? Se forma por encima de esto. A ver, quiero uno que me ayude acá. Así. Se forma por encima de esto. ¿Y esto qué es? La porción horizontal del hueso maxilar. Acá está formándose la órbita, acá tapa los dientes, miren. ¿Ya? Se forma por encima de la porción horizontal del maxilar y por encima de la porción horizontal del palatino, que todavía no lo he mencionado. Entonces tenemos el tabique. ¿Y quiénes forman el tabique? Este hueso, señores, que es el vómer. Y este hueso, miren, acá está la cristagali, este hueso, que es la lámina vertical del etmoides, o lámina perpendicular del etmoides. ¿De acuerdo? Entonces, acá viene así más o menos, las masas
laterales. Y de las masas laterales se desprende algo así. ¿Ubicados? Esto va a ser la fosa nasal. Acá está el paladar. Esto va a ser la fosa nasal. Esto es la fosa nasal. Y esto va a ser la cavidad orbitaria. La órbita. La fosa nasal. ¿Se dan cuenta? ¿Qué nos interesa de esto? Que quizás es lo más importante del tema si hablamos de la función. ¿No es cierto? De que aquí se va a formar lo que se conoce como cornetes y meatos. ¿Ya? Por debajo del cornete, este espacio se va a llamar meato. Y acá todavía nos falta otro hueso más, que es propio, que es el cornete inferior. El cornete inferior. Es decir, tenemos tres cornetes, superior, medio e inferior. Tenemos tres espacios, meato superior, meato medio, meato inferior. ¿De acuerdo? ¿Y para qué sirve? ¿Para qué hablamos de esto? Señores, porque también hemos dicho que aquí hay celdas. O sea que los huesos son huecos. Que acá estaría el hueso frontal y acá también hay celdas. Lo que se llaman los senos frontales. Que acá estaría el maxilar y también hay hueco. El seno maxilar. Es una cavidad. Y aquí lo vamos a ver. Observen a un maxilar. Fíjense, hueco. Ahí tiene el maxilar, miren. Hueco. ¿De acuerdo? Observen otro maxilar. Este es así, miren. Ahí. ¿De acuerdo? Está junto con el malar. Están juntos, están articulados. Malar y maxilar. Vayan por dentro y vean hueco. Seno maxilar. Miren el frontal. ¿Dónde tenemos el frontal? Miren el frontal. Frontal. Miren acá, hueco. ¿De acuerdo? Miren otro frontal. A ver, tenemos otro frontal. Ya no. Sí, acá, miren. Acá no están destapados, pero acá estos son celdas frontales. Los senos frontales. Estos senos, estas cavidades, acá está mostrando la compañera, miren, acá hay un buen seno frontal. Miren, en este preparado plastinado de nosotros, miren el seno frontal. Un seno frontal grande, a veces son muy pequeños, acá grande. Y miren, está tapizado, ¿por qué? Observen, acá hay una capita que ha tapizado. Todos los senos, todas estas cavidades, y vamos a ir describiendo ya, me faltó uno mostrarles. Miren este otro seno, que corresponde al esfenoides. Todas estas cavidades, el seno frontal, el seno esfenoidal, el seno maxilar que está ahí al fondo, acá debajo de esto, las celdas etmoidales que están acá, y aquí las podemos ver, fíjense, las celdas etmoidales, el seno frontal, las celdas etmoidales, el seno esfenoidal, el seno maxilar ahí al fondo, que lo vamos a mostrar un ratito. Todas estas cavidades están tapizadas por una mucosa, ¿de acuerdo? Como toda mucosa, segrega un líquido, el mucus, ¿no es cierto? Pero ese líquido que se segrega constantemente y permanentemente tiene que salir a algún sitio, tiene que salir al exterior. Todas las secreciones que se forman en el interior del cuerpo al final salen, se eliminan.
¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se van a eliminar? Señores, el seno frontal va a terminar en estas áreas, va a terminar en los meatos. En los meatos. Esa es la importancia que tiene esta pared externa de la fosa nasal, que también se conoce como la pared de los cornetes y los meatos. ¿De acuerdo? La pared externa de la fosa nasal se va a conocer como la pared de los cornetes y meatos. Y acá tenemos, por ejemplo, en esta pieza, se ha cortado, acá, vamos a ponerla como si fuese mía, ¿de acuerdo? Se ha hecho un corte de un cuarto, ya lo vimos la semana pasada, casi un cuarto le hemos sacado, para ver qué cosa, la pared es interna de esta fosa nasal, de la izquierda. Hemos resecado la pared, la hemos resecado, le hemos hecho una ventana y observamos los cornetes y los meatos. Los meatos. Creo que podemos ir para allá para ver si con un poquito mejor de luz se puede apreciar. Ve. ¿Ya? ¿Ya? Que hemos abierto una ventana en el tabique que está formado por la lámina perpendicular del etmoides, el vómer, por el vómer, este es el vómer, la lámina perpendicular que se ha resacado acá, y acá el cartílago, el tabique, ¿de acuerdo? Abierta la ventana, vemos la pared externa ¿de quién? De la fosa nasal izquierda, en el cual vemos el etmoides, todo esto es etmoides, con un cornete pequeño que es cornete superior, un cornete más amplio que también se ha resecado para ver qué, el interior, la bula etmoidalis, el canal unciforme, y acá está la desembocadura, miren la desembocadura del seno maxilar. Observen la desembocadura del seno maxilar. Y observen un detalle. Ya. Disculpen que se fue la señal, pero ya estamos de nuevo con ustedes. Observen unos detalles. La desembocadura del seno maxilar. Pero el seno maxilar llega hasta acá. Llega hasta la parte más inferior. Y acá lo tienen. Observen. Acá está el maxilar. Acá está la bóveda palatina, que se ve de abajo. Este es el palatino, este es el maxilar. Acá está esta apófisis, que es la apófisis orbitaria del maxilar, que va a formar la cavidad orbitaria, que va a formar esto, miren. Miren la apófisis orbitaria, Miren el cigomático o malar. Esto es la cavidad orbitaria, ¿de acuerdo? En el interior del seno maxilar hay esta cavidad. Un gran orificio que va a estar cerrado. Pero miren, abajo está el fondo. ¿Eso qué significa? Vamos acá. Abajo está el fondo. ¿Qué significa? Que si acá hay pus, la pus recién va a salir cuando llegue a este nivel. Es decir, siempre que hay un proceso inflamatorio en esta región o infeccioso, siempre va a dejar un concho, porque el orificio de drenaje está muy por encima de su plano inferior. ¿De acuerdo? Sin embargo, observen el seno frontal. Miren dónde está. El seno frontal drena de arriba. Por lo tanto, no hay ningún problema de que si acá se forma pus,
esta pus salga con facilidad, esté drenando continuamente, y es mucho más sencillo tratar una sinusitis frontal que tratar una sinusitis del seno maxilar. Muchas veces el otorrino necesita entrar por acá, necesita entrar, acá está, ¿no? Necesita entrar por la fosa nasal, ¿ya? ¿Para qué? Para drenar, aspirar. No tengo más manos, ya, así es más fácil, miren qué fácil, ya. Agarra la piecita, que no se desenfoque, para aspirar ¿a quién? Al seno maxilar. ¿De acuerdo? Esta no es una sonda de aspiración, ojo, este es un catéter para una peridural o para la anestesia raquídea, que lo uso. Pero yo quiero que entiendan el por qué es más complicada una sinusitis del seno maxilar que una sinusitis del seno frontal. ¿De acuerdo? Porque siempre hay un drenaje, pero este no se va a dar de manera total porque el piso del seno maxilar, el piso se encuentra mucho más bajo que el orificio de drenaje. ¿De acuerdo? Lo dejamos ahí un ratito. Bueno, más o menos hemos centrado. Listo. Parece que hay un problema de transmisión. Eso creo que es claro, porque mis datos están completos y no creo que haya problemas. Hemos visto la importancia de esto. Entonces, ordenémonos un poquito en la clase. ¿Ya? En primer lugar, hablábamos del hueso maxilar. ¿Qué lo mencionamos? Vamos a completarlo. Vamos a completar la estructura del maxilar. Primero quiero que observen dónde está. Lo sacamos y vemos que tiene una cara inferior, una cara superior, una cara posterior, una cara anterior. ¿De acuerdo? La cara inferior tiene una porción horizontal que va a formar parte del paladar duro o paladar óseo de la cavidad oral o boca. Y así como forma el techo de la boca, va a formar el piso de la fosa nasal. ¿De acuerdo? Se va a articular con este hueso, que es otro de los huesos pares que forma el macizo facial, que es el palatino. Este es el palatino, que tiene una porción horizontal que junto con la del maxilar forma esa bóveda palatina ósea, porque ya vamos a ver más adelante que va a tener bóveda palatina membranosa, blanda, que es el velo del paladar. Acá hay otro detalle. Muchas veces en el desarrollo falla la unión de los dos maxilares. Me falta uno. Acá, veamos en este. Los dos maxilares. Acá tenemos en este niño, por ejemplo, que se presta. Ya me olvidé armarlo. Acá está. ¿Ya? Los dos maxilares. Fíjense, acá tengo el maxilar, la apófisis orbitaria interna, que va a formar esto, la parte más anterior del reborde orbitario e interno. ¿De acuerdo? Acá tenemos la fosa nasal, porque esta apófisis orbitaria
se va a articular con los huesos propios de la nariz o huesos nasales. ¿De acuerdo? La fosa nasal. Por debajo, señores, tenemos el paladar. A veces esto no se cierra del todo y tenemos lo que se llaman las fisuras palatinas, que se acompañan a veces con problemas del labio superior y a veces se acompañan con una gran comunicación entre la cavidad oral y la fosa nasal. Eso se conoce con el nombre de labio leporino adelante y fisura palatina o comunicación palatina. Es decir, se comunica la cavidad oral con la cavidad nasal y cuando uno come, la comida pasa a la fosa nasal. Un gran drama para los niños. Por suerte se opera y cada vez se dan mejores resultados. ¿Qué dice ahí? El ostium es el seno maxilar o el orificio que se abre con su respectiva concha. El ostium es el orificio, ostium, orificio, salida, ¿de acuerdo? La concha que se va a formar ahí es lo que se conoce como el nombre de la bula hemoglalis, que es como una gran saliencia que hay ahí. Y por delante de esa bula hemoglalis está el canal unciforme, que es el que hemos visto acá. Miren. Este es el ostium, o orificio de drenaje del seno maxilar. Este es la bula hemoglalis y este es el canal uncibular o unciforme, por donde va a drenar, que ya hemos visto, el seno frontal. Es una pregunta que me acaban de hacer. Estamos interactuando con el público ya. Seguimos con el maxilar. Ya vimos lo que es el labio leporino con la fisura palatina. Acá se forma esto entre las dos apófisis orbitarias se va a formar esto, señores, la ventana nasal anterior, que va a estar dividida por el cartílago del tabique. Y así como hay una ventana nasal anterior, ya hemos visto que hay una ventana nasal posterior, esta que está acá, esta ventana nasal posterior, que se va a llamar coanas, ¿de acuerdo? Seguimos entonces, tenemos la ventana nasal anterior y hacia la parte de atrás, miren, hacia la parte de atrás tenemos las coanas. Es decir, que hay una entrada y hay una salida. Pero miren algo más. Este es el piso de la fosa nasal y este es el techo de la cavidad oral. La comunicación entre estas dos fosas se va a hacer a través de la faringe, porque esto termina en la faringe, en la rinofaringe. Esto termina en la faringe, en la orofaringe. Por eso no les llame la atención cuando van al circo y ven que alguien se introduce una sonda por la fosa nasal, ya con partes blandas, esto se llama narina, con partes blandas. Por la narina se introduce la sonda con gran habilidad de glúteo y saca la sonda por la cavidad oral, porque hay una comunicación a través de la faringe, y no es que sea un mago. Cuando éramos niños, a todos nos sorprendían estos procedimientos, estas artes. Veamos cómo está formada la coana para ya terminar en parte con estas composiciones. Esta es la coana. La coana está formada por el vómer. Este es el vómer, que es un hueso impar. Es un hueso impar que se sitúa de esta manera. Yo lo tengo aquí así. ¿Ven? Un hueso impar que forma la parte posterior e inferior del tabique nasal. El vómer forma la parte
posterior e inferior del tabique nasal. La lámina perpendicular del etmoides forma la parte anterior y superior del tabique nasal. Junto con el vómer tienen una especie de triángulo. Miren, vómer, lámina perpendicular del etmoides, acá hay un triángulo donde se va a articular el cartílago del tabique. Y así se ha formado la fosa nasal. Y miren, tiene que ser plano, totalmente libre, vertical. Cuando a veces tienen un abombamiento, cuando a veces hay una pequeña desviación, aparecen las dificultades para la inspiración, o sea, para digamos, el pasaje del aire, tanto en la inspiración como en la expiración, pero más en la inspiración. Ustedes más de una vez habrán sufrido de una obstrucción de la fosa nasal, que no los deja respirar bien, y si están corriendo, haciendo deporte, por ejemplo, no respiran bien. De repente, por ahí, de alguna manera u otra, desobstruyen y ¿qué sacan? Apenas una concreción mucosa con algo de tierra, que es el smog, y que se llama moco, y a lo mejor seco. Sacan algo muy pequeño y ya respiran bien. Imagínense si el tabique, en lugar de ser así, es así, abombado hacia un lado. El aire entra con dificultad y ustedes van a vivir permanentemente con esa dificultad. Por eso ahora los otorrinos entran, operan y corrigen eso que se conoce con el nombre de desviación del tabique. No confundir con la cirugía plástica. La cirugía plástica es, de alguna manera, mejorar el aspecto estético de la nariz, que no tiene nada que ver con el tabique. Que se toque el tabique por qué circunstancia podría ser, pues no hay que confundir la cirugía reparadora del tabique cuando éste causa problemas obstructivos con la cirugía estética, que es la cirugía plástica. ¿De acuerdo? Este es otro aspecto importante desde el punto de vista funcional y aplicativo de lo que es el tabique nasal. Conclusión, ya hemos visto al etmoides. Así está el etmoides. Detrás del etmoides viene otro hueso que también contribuye con el macizo facial, pero muy a la distancia, porque está casi en el medio. ¿De acuerdo? Casi. En el medio visto así y en el medio visto así. Y también en el medio visto de arriba abajo. Es el esfenoides. Ya lo tienen al esfenoides. Ya hablamos de estos huesecitos la vez pasada, desde el punto de vista base de cráneo. Ahora estamos hablando de ellos desde el punto de vista macizo facial. Yo dije que parecía un avioncito. Por ahí me han corregido, dicen que no, un murciélago. Otros dicen que una mariposa. Bueno, lo que sea, lo importante es que lo entiendan. La forma que tiene tan particular, que es un cuerpo, mire, un cuerpo, del cual nacen estructuras. Una de las estructuras nace algo adelante y a los lados, que acá lo vemos, el ala menor del esfenoides. El ala menor del esfenoides. ¿Ven? El ala menor del esfenoides. ¿De acuerdo? Otra estructura mucho más grande, mucho más larga. ¿Enfocó? Ya, mucho más amplia. Ya, ahí está. Mucho más amplia es el ala mayor del esfenoides. Pero el ala mayor del esfenoides hay que entenderla para comprender por qué forma parte de tantas estructuras. El ala mayor del esfenoides
nace hacia afuera y después se va hacia adelante. Perdón, hacia adelante y arriba, así nace. ¿De acuerdo? Por ese motivo, va a encontrarse, así ya, para que entre en cámara, ya, va a encontrarse formando parte de la cavidad craneana, y formando parte del exterior de la cavidad craneana. Pero también va a formar parte de algo que se va a originar acá, que es la órbita. Y en la parte media va a estar ya no tanto con la fosa nasal, va a estar con lo que está detrás de la fosa nasal, que es la faringe. ¿De acuerdo? Y también tiene ese cuerpo una cavidad, que acá lo vamos a ver en esta pieza. Miren. Entonces, acá está la fosa nasal. Acá está la cavidad oral. Acá está la faringe. Todo esto es la faringe. ¿De acuerdo? Acá está el seno esfenoidal. Es decir, el cuerpo del esfenoides con su seno esfenoidal. De acá está la silla turca. Que es lo mismo acá. Observen. Cuerpo esfenoidal, silla turca. El ala menor que hemos visto, el ala menor, fíjense, miren, silla turca, ala menor, ala mayor, el ala mayor. ¿De acuerdo? Lo vimos la vez pasada. Veamos en esta pieza también, de nuevo. Miren, así. Silla turca. Ala menor. Ala mayor. Y miren el ala mayor. Tiene esta parte elevada. Tiene una parte anterior, una parte intracraniana y una parte extracraniana. ¿De acuerdo? Acá vemos la parte intracraniana, que es esta, con sus orificios. El redondo mayor, o foramen mayor, el agujero oval, el agujero oval acá, agujero oval y redondo menor. ¿De acuerdo? Miren el ala mayor a dónde va. Acá está el ala mayor. Acá se ve mejor, miren el ala mayor. Por dentro, por fuera, el terio. Pero miren que el ala mayor además está acá. Va a formar la pared externa, parte de la pared externa de la órbita. El ala mayor. ¿De acuerdo? Parte de la pared externa de la órbita. Y así ya podemos nosotros completar cómo se forma la cavidad orbitaria. La cavidad orbitaria se va a formar, primero tenemos un reborde dado por el frontal, el arco superciliar del frontal, con su apófisis orbitaria interna, que se va a articular hacia abajo con el maxilar, a través de la apófisis orbitaria ascendente o interna también, ¿ya? Hacia afuera se va a articular con el hueso cigomático o malar, hacia afuera, el maxilar hacia afuera también con el cigomático o malar. El piso de la cavidad orbitaria lo va a formar el seno maxilar, el hueso maxilar, que en su interior está el seno. ¿De acuerdo? Acá está el seno maxilar. Miren que el seno maxilar también se va a relacionar con el segundo premolar, el primer molar y el segundo molar. Acá los ápices hacen relieve en el piso del seno maxilar. Por eso también un proceso infeccioso
de una de estas muelas puede generar un cuadro de sinusitis maxilar. Por eso también el odontólogo, si no tiene cuidado al tratar un ápice o una raíz, mejor dicho, puede perforar y llegar al seno maxilar, porque hay una relación estrecha. La órbita también se relaciona con el seno maxilar. La fosa nasal también se relaciona con el seno maxilar. ¿De acuerdo? Nos falta ver el techo de la cavidad orbitaria. Ustedes observen el frontal. Observen el frontal. La arcada orbitaria y miren. La porción horizontal del frontal forma el techo de la cavidad orbitaria. ¿Lo ven? El techo de la cavidad orbitaria. Nos falta la pared externa, la pared interna, porque ya vimos que el malar y el esfenoides forman la pared externa. El piso lo va a formar el maxilar, el techo lo va a formar el frontal, y en el fondo el techo lo va a formar el ala menor del esfenoides. La pared interna, señores, formada por la lámina papirácea del etmoides y este huesito, que todavía no lo hemos mencionado, este huesito, que es el hueso lagrimal o unguis, muy pequeño par, que va a formar que es el canal, el surco, la fosita para el saco lagrimal. La fosita para el saco lagrimal, y lo vamos a ver acá. Miren. Esta es la parte orbitaria, la posorbitaria. Este es el maxilar superior, o maxilar simplemente. Fíjense, acá está la ventana nasal, acá está la bóveda del paladar, el paladar óseo. Este es fosa nasal entonces. Vamos a ubicarnos así. Miren. Maxilar, su apoyo ascendente, maxilar, su apoyo ascendente. Alvéolos, ¿de acuerdo? Se articula por fuera con el cigomático. La apoyo orbitaria, que es esta, se va a articular con que es el hueso lagrimal, y va a formar la fosita. ¿Para quién? Para el saco lagrimal. ¿Qué es el saco lagrimal, señores? Ubiquémonos. Los ojos tienen por delante lo que se llama la córnea, que es un cuerpo transparente, absolutamente transparente, que nos permite ver. La córnea está expuesta al medio ambiente, al polvo, al smog, a todo. Y ustedes han visto que continuamente nosotros, sin darnos cuenta, estamos en este plan. Así. ¿Y por qué estamos en este plan? Porque estamos limpiando permanentemente, como si fuese un limpiaparabrisas, el parabrisas de los ojos, que es la córnea. Si no limpiáramos la córnea estaría sucia. ¿Y con qué se limpia? Con agua, que se llama lágrimas. Así de simple. Entonces, si la córnea se seca, si la córnea se lacera, cuando cicatrice va a quedar opaca. Por lo tanto, no nos va a permitir ver, porque parecería que estuviéramos viendo a través de un vidrio empañado. Y si la lesión es mucho mayor, directamente tenemos una ceguera por la opacidad de la córnea. Entonces, las lágrimas cumplen un papel importantísimo. El orbicular de los párpados y el elevador de los párpados cumplen un papel también importantísimo en el lavado y lubricado de la córnea. Y las lágrimas que se forman se van reuniendo en unos conductos lagrimales muy pequeñitos que se juntan y forman como un depósito, que es el saco lagrimal, que es el saco lagrimal. ¿Y dónde se aloja el saco lagrimal? Señores, el saco lagrimal se aloja en esta depresión que le forma el hueso lagrimal o unguis
y la rama orbitaria o apófisis orbitaria interna del maxilar. Y acá lo vemos, señores. Acá está la apófisis orbitaria del maxilar. Falta el unguis. Vamos a verlo así. Miren. Acá está la apófisis orbitaria del maxilar. Aquí está. Falta el unguis. Acá no hay unguis. Y miren, acá. ¿A dónde sale eso? ¿Se ve el estilete? Ahí abajito. ¿Dónde está mi puntero? Acá está. Miren. Aquí está. Las lágrimas que sobran o que ya no se utilizan o que ya fueron usadas van a drenar a través de este conducto que es el lácrimo nasal al meato inferior. ¿De acuerdo? Al meato inferior. Y aquí lo ven ustedes, cómo se forma el conducto. Miren el conducto. Y va al meato inferior. Muchas veces, señores, cuando uno llega a mi edad más o menos, este conducto se tapa. Y el oftalmólogo, no lo quiero confundir con un fontanero, pero más o menos hace lo mismo que hace el fontanero cuando se tapa los desagües, tiene que desobstruirlo. Y pasan pequeñas sonditas a través de los conductos lagrimales para desobstruir el conducto principal, porque hasta calculitos se forman. ¿De acuerdo? Entonces, ya vimos que en el seno, que en el meato inferior desemboca el conducto lácrimo nasal. ¿De acuerdo? En el meato medio, vamos resumiendo, en el meato inferior el conducto lácrimo nasal. En el meato medio, ya, seno maxilar y seno frontal. Y también algunas celdas etmoidales. Nos queda el meato superior. El meato superior va a desembocar las celdas etmoidales posteriores. Miren, este es meato medio. Acá desemboca el seno frontal. Desemboca el seno maxilar. Y algunas celdas como estas que llegan al meato medio. El cornete medio tiene esta parte anterior totalmente flexible, porque tiene una recubierta de mucosa que acá todavía persiste. Esa parte saliente del cornete medio se conoce con el nombre de opérculo. Y el otorrino cuando entra a revisar la fosa nasal, al opérculo lo desplaza para poder ver el interior del meato, la pared externa del meato medio, donde va a encontrar la bula etmoidalis, creo que por acá lo vimos. En esta creo que estaba la bula etmoidalis, la revisamos de nuevo, miren esta bola. El canal unciforme y la desembocadura del seno maxilar o ostión, que ya me lo han hecho recordar algunos que están viendo. Finalmente, nos falta esto, que es el seno esfenoidal. Miren cómo el seno esfenoidal, que acá no se ve muy bien, no desemboca en la zona de los cornetes y meatos, desemboca en la parte alta y atrás. Por eso algunos autores dicen que desemboca en el techo de la fosa nasal. Vamos a verlo. No lo puedo pasar. Está cerrado.
Acá creo que sí lo tenemos. A ver. No. Acá está el seno esfenoidal, el tabique, las celdas sermoidales, miren, cascaritas que son, miren, cascaritas. El vómer, ¿ya? Si aparece algunos, los voy a mostrar, pero ahorita no tengo ni uno. Pero sí, acá está la desembocadura, ¿ven? Así, del seno esfenoidal. Bueno, ¿qué pasa más con el esfenoide? Porque nos estamos desviando. Claro, cada elemento que aparece nos lleva a otros destinos. El esfenoide, además de las alitas, de alas mayores, alas menores, tiene lo que yo llamo el tren de aterrizaje. Que me han contado que una muy amiga mía venía volando por una empresa no nacional, no. Bueno, tampoco tenemos empresas nacionales, lamentablemente, ¿ya? Y falló el tren de aterrizaje al momento de aterrizar, ¿ya? Pero acá no falla, acá está el tren de aterrizaje del esfenoide que se va a llamar apófisis pterigoides. Ustedes la ven por delante y miren, por delante, la vamos a ver ahora por detrás. Acá está el cuerpo de esfenoides, lo que se va a articular con la apófisis basilar del occipital, y acá están las apófisis pterigoides. Una ala externa, una ala interna. Y si acá le ponemos al vómer, miren, al vómer, ya formamos las coanas. ¿Y qué son las coanas? La comunicación de la parte anterior de la fosa nasal, la parte anterior con la parte posterior, con la faringe. Esas son las coanas. Entonces, ¿quién forma la pared interna de la coana? Miren, la pared, esta es la coana. La pared interna, el vómer. ¿Quién forma la pared externa? El ala interna de la pterigoides. ¿Quién forma el piso? Porque esto debe estudiarse así. El piso, la porción horizontal del palatino. ¿Y quién forma el techo? Tanto la pterigoides ala interna, que tiene una alita, como otra ala que forma el vómer. ¿Sobre quién? Sobre el cuerpo del esfenoides. Ese es el límite de la coana. Por acá, ventana nasal anterior, ventana nasal posterior o coana. ¿Quedó claro? Conclusión. Prácticamente hemos visto todos los elementos que están formando el macizo facial. ¿Qué nos queda? La parte de la comunicación que va hacia la faringe. ¿Ya? Si ustedes observan, van a ver que acá tenemos la fosa nasal, la cavidad oral. Lo que yo no puedo es ingresar, pero lo hacemos así. Y miren el cornete inferior. ¿Lo ven el cornete inferior? Ya vimos que acá termina el conducto lacrimonasal. Miren el cornete inferior. Tiene una parte anterior gruesa, ancha, y una parte posterior adelgazada. Por eso lo llaman corneta, pues. Corneta o cornete. ¿De acuerdo? La parte posterior o cola del cornete inferior está muy próximo a 1 centímetro aproximadamente de este orificio. ¿Lo ven? Que es la desembocadura de la trompa de Eustaquio. ¿De acuerdo? Desembocadura de la trompa de Eustaquio. Acá está la fosita de Rosenmüller, pues no vamos a hablar.
porque no cumple un papel importante. Pero ¿qué pasa? Pues miren, ya para terminar, ¿por qué hora es? ¿Ya? Para no aburrirlo tampoco. 11:07. Ya para terminar, ¿ya? Miren, a ver. ¿Cómo se llama la comunicación que podría existir de alveolo con seno maxilar? No existe una comunicación. Sí podemos generar la comunicación, quizás en un procedimiento que estemos tratando. Ahora, por ejemplo, se están usando los tornillos. Así como un náufrago de mi hospital colocaba los tornillos fuera de las vértebras y decía que estaba bien, y lo avalaban hasta expertos de otro hospital, ¿ya? Lo cual está mal, lógicamente. Yo muestro las placas y se ve que están afuera, pero así es cuando quieren fastidiar. Uno coloca un tornillo, no conozco mucho de prótesis, es otro campo, pero coloca el tornillo y puede fracturar al maxilar, y al fracturar el maxilar puede comunicar al seno maxilar. No conozco casos, pero si de suceder esto puede convertirse en una fístula, que ya requieren otros procedimientos. Esa es la pregunta que me han hecho. Pero comunicación normal no existe, ¿no? Nada que ver. El trigémino. No es que se inflame. Tampoco yo voy a conversar mucho de temas que se me escapan de esto, pero para hacerle caso al señor que ha hecho la pregunta. El trigémino, cuando duele, es porque hay un proceso hasta ahora desconocido que hace que el trigémino funcione más. Es decir, que la sensación que recoge, que recibe, se altere y forme más bien un dolor intenso, que es la neuralgia del trigémino. No es que esté inflamado, porque si fuese una inflamación simplemente con antiinflamatorio, pues esperamos que pasen unos días, la inflamación se corrige. No, es algo esporádico, algo súbito, algo que se presenta, algo que no se conoce los mecanismos de cómo se da. Yo tengo una teoría muy personal que creo que como si se hubiera cargado de energía el trigémino, y por ese motivo cuando uno se la descarga con alguna manipulación del trigémino, alivia y pasa un tiempo sin dolor. Hay muchas formas de tratar esto, pero lo que sí les puedo decir que los pacientes a veces no toleran ese dolor y sufren grandes problemas de desesperación y hasta de personalidad, y que alguna vez los lleva hasta el suicidio, según se lee. Pero es otro tema. ¿Se podría formar simetría de senos maxilares? No entiendo la pregunta, pero el hombre, por una ley biológica, es simétrico. ¿De acuerdo? Es simétrico. Esta mitad de mi cuerpo es igual a esta mitad de mi cuerpo. Pero alguien me va a decir, doctor, pero hay un estómago nomás. Sí, porque el estómago pues no es, digamos, algo de un costado, no. El estómago es una dilatación de un tubo que nace en la boca y termina en el ano, y está en el medio. Que está en la izquierda ahora es porque se ha ido acomodando en el desarrollo y quedó a la izquierda y el hígado a la derecha. Pues somos simétricos, una ley de la simetría. Lo cual tampoco dice que seamos exactamente simétricos, porque yo puedo tener un pabellón auricular más bajo que el otro. Puedo tener un seno maxilar más desarrollado que el otro. ¿De acuerdo? Para no olvidarme, otro de los problemas es que cuando se produce una fractura que compromete el piso de la órbita, entonces va a haber un desequilibrio en la armonía de los dos ojos que deben manejarse en simultáneo para poder ver y tener nuestro campo de visión normal y amplio. Entonces, ¿qué sucede? Que este ojo se cae, se rompe el equilibrio y vamos a ver doble. Entonces, por ese motivo, la cirugía debe ser pronta,
porque ver doble no es posible. Entonces, cuando uno ve doble, inconscientemente o digamos automáticamente, va a ir anulando un ojo para poder ver bien y no ver doble, pues. ¿De acuerdo? Pero yo quería, a ver, pero yo quería ya terminar con lo siguiente. Cuando uno tiene un resfrío, se siente congestionado, se siente con dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque se produce la inflamación de todas estas mucosas que están acá. Todas estas mucosas tienen un común denominador. La que está acá es igual que la que está acá. La que está en el seno maxilar, igual que la que está en el seno femoral. Todas son lo mismo. Entonces se produce una gran congestión y también se produce la congestión de la desembocadura de la trompa de Eustaquio. Por ese motivo, hasta se escucha raro. Hay una pesadez a nivel de la parte anterior de la cara y de la parte anterior del cráneo, porque hay inflamación del seno frontal, inflamación del seno maxilar, inflamación de la mucosa nasal, de las otras mucosas. Por ese motivo, los antiinflamatorios ayudan a controlar la inflamación, pero hay un incremento de la secreción mucosa, porque un tejido inflamado se hiperactiva y pues tenemos sensación de nariz tapada, trompa de Eustaquio tapada, pesadez. Entonces todo esto guarda relación y a esta patología y a esta unidad se lo conoce como senos paranasales, porque están alrededor de las fosas nasales. Senos paranasales frontal, maxilar, etmoidales, esfenoidal. ¿De acuerdo? Pero algo más. Si bien no es frecuente, pero algo más. A través de la trompa de Eustaquio, que comunica la caja del tímpano con la faringe, hay conexión con las celdas mastoideas. Celdas mastoideas, acá también hay celdas de aire neumáticas, que también se congestionan, pero estos desembocan en la caja del tímpano. Y como la caja del tímpano se comunica con la faringe, finalmente salen a la faringe. Al igual que todas las demás secreciones que sin darnos cuenta, una vez que se concentran en la fosa nasal, van drenando hacia atrás, hacia la faringe, de manera insensible, sin darnos cuenta. Salvo que haya una hiperactividad por un cuadro inflamatorio. ¿De acuerdo? A estas afecciones también se le conoce con el nombre de sinusitis. Dejamos hasta acá. Nos despedimos hasta el domingo. Ya veremos qué tema tratamos. Y nos vemos. Chao, gracias.